Bueno, no sé cuál es el intento de esta grabación. Creo que es la milésima vez que intento hacer el video, en el que se busca ver cuál es eh, ese entendimiento sobre los textos de Gadamer y de Ricoeur. Entonces, Gadamer nos presenta esta idea de la hermenéutica universal y la idea maravillosa de partir desde la incomprensión, desde los malentendidos, que es bastante poderosa en sí, básicamente porque si uno parte desde ese principio, es decir que no nos entendemos, es que es lo más normal, y ahí para adelante es buscar ese entendimiento entre cuando se están produciendo los textos. Un poco para facilitar el acercamiento al texto de Gadamer, lo que me viene a la cabeza es una analogía con una de las escenas, la escena final de Kung Fu Panda. Básicamente porque cuando Po, el panda, se da cuenta que el rollo dragón es solo una especie como de metal que lo refleja a él mismo, un metal dorado, en ese momento eh, es posible para él entender que finalmente no hay secreto, que él es el guerrero dragón, básicamente porque Uguay lo seleccionó y porque ha tenido un entrenamiento y porque puede finalmente acceder a eso por él mismo y por lo que está viendo con el rollo. Es decir, que no hay secreto finalmente, eh, una cosa ahí compleja y velada para los demás. No, mírelo y es el proceso para poder entender lo que te lleva a comprender el rollo, es decir, es la búsqueda, la verdad no está en el objetivo, sino en esa búsqueda de la verdad, que finalmente es la que garantiza ese proceso. En la película también hay dos personajes que están muy obsesionados, bueno, en realidad tres que están muy obsesionados con el rollo. Shifu, el maestro que entrena a Tailón y a Tigresa. Ahí lo que podemos ver es esa aproximación a al método, muy cartesiana, muy dura, con un método seguido. Tai Lung se había leído todos los rollos del Kung Fu, los sabía de memoria, sabía aplicarlos, eh, pero Uwei, la tortuga, no dice, no le da la oportunidad de acceder al rollo del dragón, básicamente porque entiende que no está preparado para llegar a ese punto en el que se da cuenta que no hay secreto. Entonces, esa es la analogía que me sirve para entender finalmente ese texto de Gadamer, donde no hay una verdad absoluta, no, y la búsqueda de la verdad final, absoluta, que es completamente válida y sin lugar a dudas, no existe, pero hay formas de generar esa validez. ¿Cómo? Con el proceso finalmente para llegar. Y eso, por eso es importante esta analogía que hago con Kung Fu Panda. Avanzando en la idea ya con el texto de Ricoeur, eh, hay una idea que me viene a la cabeza y es el asunto presente en Avatar Ang, el Avatar Ang, en donde vemos pues este chico que domina todos los elementos. Aquí hay varias cosas que me parecen interesantes y es cómo los seres humanos aprenden a controlar los elementos, es decir, tienen fuego control, agua control, tierra control y aire control, básicamente porque están inmersos en una tradición. ¿Cómo así? Ellos siguen a sus maestros que en un principio fueron pues diferentes criaturas, los dragones, los bisontes voladores, estos topos de tierra que son ciegos y la luna, que son los maestros, bueno, y unos peces que son los que finalmente les enseñan a los seres humanos cómo controlar los elementos. Y ellos se circunscriben en esta tradición
y los maestros que enseñan luego son los mismos seres humanos, pero que imitan a los maestros, están en esa tradición. Y eso sucede con el avatar. El avatar tiene que aprender de alguna forma eh, a partir de maestros que le enseñen cómo es fuego control, tierra control, aire control y agua control. Además, el avatar está inmerso en esa tradición del avatar, es decir, el avatar tiene básicamente un Bluetooth Wi-Fi con el que se comunica con los otros avatars, con la experiencia avatar en total. Y pues cuando tiene un problema va y consulta, como quien va a una biblioteca, entra en el trance, tan, va y habla con cualquiera de los otros avatar y se comunica y está inmerso en esa tradición. Pero finalmente, los controles sobre los elementos son controlar el ki, que es lo que vemos más adelante en otras series, creo que es en Korra, que se ve ese asunto de cómo explican el origen del avatar y que lo que hace él es que controla la energía que le permite controlar los elementos. Entonces ahí hay algo interesante y es que nos vamos más desde nos alejamos desde ese horizonte de la explicación y estar inmerso en la tradición, que sería lo que hay con el avatar lo tradicional, y nos vamos hacia la comprensión. ¿Por qué hay comprensión? Básicamente el avatar comprende que es manejo de energía y por eso puede controlar y dominar todos los elementos. Además porque es el que trae equilibrio. Y hay una cosa también particular y es que cada avatar trae consigo una manifestación nueva. Es decir, tiene toda la tradición de control, de aprendizajes que han tenido los avatars, pero cada avatar trae su experiencia, es decir, él aporta, él absorbe lo que ya tenía y lo modifica a su experiencia, es decir, Avatar Ang domina el estado avatar que hasta él era un secreto, incluso muy peligroso porque cuando entraba en estado avatar si los mataban, cortaba la conexión, pero Aang logra entender cómo funciona el proceso y dejarlo para los nuevos avatars. En ese sentido, vemos que se sale de esa tradición en la que está inmersa Aang para llegar a trabajar con eso, evidentemente, pero a producir una interpretación a partir de lo que él trae consigo para los nuevos avatars, que incluso después lo vemos en la otra serie, en Korra, que habla con ella y le explica vainas. Entonces, en estos sentidos, con Po y con Aang, lo que vemos finalmente es la experiencia propia, cómo, cómo es mediada eh, para lograr una comprensión en los textos, en la obra o en la experiencia como tal. Eh, y básicamente esas son las dos analogías que eh, pretendo utilizar para aproximar e intentar un poco entender estos dos textos de estos autores y básicamente intentar manejar lo que es el hermeneutic control o algo así. Y espero que sea claro, por lo menos en el horizonte de entendimiento de los textos.